Buenos días, estudiantes. Hoy día hablaremos sobre el grupo moluscos y abordaremos algunas de las comparaciones entre los diversos clases que la componen. El filo molusco está caracterizado por presentar un grupo de ejemplares que si bien pertenecen al mismo grupo y comparten caracteres diagnósticos básicos como presencia de concha, un pie y una masa visceral, estos en su especificidad se diferencian y vamos a partir con el grupo más diferente que lo constituye el grupo de los cefalópodos. Los cefalópodos, básicamente, como ustedes observan, tienen el pie modificado en tentáculos, ¿cierto? Y la masa visceral, en este caso que se está mostrando aquí, es un calamar del grupo de los cefalópodos. Vemos que la masa visceral, ¿cierto?, no se observa una concha externa porque esta se ha reducido y ha pasado a constituir lo que se observa aquí como una plúmula. Tenemos una anatomía bastante diferente al resto de los moluscos, donde hay una cefalización bastante avanzada. Producto de ello, en este grupo de organismos podemos ver los integrantes están constituidos por un desarrollo de un ojo bastante avanzado, casi al nivel de los vertebrados, y una cefalización que se constituye básicamente por una concentración de las células nerviosas en la parte anterior. Esto le permitió a este grupo poder desarrollar conductas depredadoras bastante avanzadas para ser un invertebrado, y vemos entonces que este es el grupo más avanzado en general. En el otro extremo encontramos animales como los bivalvos, donde no observamos ningún tipo de cefalización, además de solamente la presencia de una zona dorsal y otra zona ventral. No vemos presencia de órganos sensoriales del tipo de los ojos, por ejemplo. El pie en este caso está modificado como una pequeña hacha que sirve para algunos animales a enterrarse. Este pie se modifica en tamaño y depende de la profundidad en la cual vive el organismo. En general, estos son bivalvos, son moluscos que pertenecen a la clase bivalvos porque tienen dos valvas, ¿cierto? Y son en su mayoría o bien de la epifauna o de la macroinfauna. Presentan la única forma de conocer o saber dónde se encuentra la parte anterior es por la presencia de palpos bucales que indican entonces que ahí se encuentra la boca. Tenemos dos músculos abductores y tiene dos sifones por los cuales ingresan el sifón inhalante la masa de agua con el alimento y sale por el sifón exhalante. Estos sifones varían en cuanto a longitud también dependiendo del hábitat donde suelen vivir estos animales. Aquí observamos la clase gastrópoda, que ha tenido una gran diferencia evolutiva con el resto de los grupos, también como respuesta al medio ambiente, ¿cierto? Y básicamente a los depredadores. Estos animales torcieron su cuerpo sobre sí mismos y entonces esa torsión también fue acompañada con la espiralización de la concha, y podemos ver entonces que los gastrópodos lo que ocurre es que la cabeza del organismo se guarda primero y finalmente se guarda el pie. Esto hizo que el animal se rotara y se torciera sobre sus mismas estructuras, que generó por lo tanto la pérdida de todos los órganos de uno de los lados, es decir, la aurícula, los nefrones, el corazón, ¿cierto? De parte de la aurícula fue eliminada en este proceso evolutivo. Pero con ello también ganaron, si bien es cierto, perdieron parte de sus órganos, ganaron el poder ser más efectivos frente a los depredadores. Tenemos dentro de esta clase de los gastrópodos, tenemos los gastrópodos más avanzados como los neogastrópodos, al grupo al cual pertenece concholepas o el loco, una especie de interés comercial, de alta interés comercial en nuestro país, ¿cierto? Y este concholepas tiene una torsión. Sin embargo, dentro del mismo grupo están los gastrópodos mesogastrópodos, y también los arqueogastrópodos, ¿ya? En el grupo de los arqueogastrópodos encontramos al otro ejemplar de importancia comercial que se denomina abalón. Los abalones o orejas de mar también no existen como especies endémicas para nuestro país. Estas son introducidas bajo dos especies fundamentalmente: el abalón verde, es Aliotis discus anai, y el abalón rojo, que es Aliotis rufens. Vamos a ver que en el caso de los aliótidos, al ser gastrópodos primitivos,
Si bien es cierto, la torsión se ocurre, sin embargo, no está totalmente torcido el cuerpo del animal y vemos que el ano sale de la parte central. La cabeza está en la posición anterior, ¿cierto? Las branquias, que en esta zona se llaman, es más correcto denominar los tenidios, se encuentran en la base, entre la masa visceral, bajo las gónadas. Los haliótidos, al igual que las lapas, nuestras lapas, que vienen a ser los símiles biológicos de los haliótidos, las fisurelas, todas las especies de las fisurelas, ¿cierto?, que presentan solo un orificio en la parte superior, corresponden entonces o comparten el mismo grupo sistemático con los abalones. En el caso de los abalones se observan varios orificios que se han mantenido en la evolución en la concha, mientras que en nuestras lapas las larvas presentan estos orificios y cuando metamorfosean se pierden y queda solamente un orificio que es por donde se exhalan los gametos junto con los desechos metabólicos. La anatomía, como ustedes pueden ver, si hacemos una revisión entre las las clases más importantes, que serían de importancia comercial, cefalópodos, bivalvos y gastrópodos, vamos a ver que presentan grandes diferencias morfológicas. Y esto conlleva a que el manejo en tecnología acuícola, en la acuicultura, sea también diferente. Las formas de crecimiento son distintas, sin embargo, en general, todos los moluscos se caracterizan por presentar estos tres parámetros que ya mencionamos. También es importante mencionar que en este grupo se encuentran las tasas de crecimiento más grandes que se observan en el reino animal. Es así, por ejemplo, que hay grupos de calamares donde se han identificado ejemplares de más de 150 kilos de peso con no más de un año de vida. También tenemos el Octopus vulgaris, que es el pulpo común, que es de distribución bastante amplia en el mundo, logra tamaños corporales rápidos, 2 kilos al cabo de los 7 meses de cultivo, dependiendo de las temperaturas y la tasa de alimentación, pero eso es bastante alto. Como recién les decía, en base a la morfología también las medidas que uno debe tomar en producción de los organismos son distintos. Aquí vamos a ver bivalvos, gastrópodos, cefalópodos. Y bueno, aquí hay un holotúrido que no es un molusco, para aclararlo, esto es un equinodermo, pero vamos a ver las medidas. Fíjense que en el caso de los abalones, entonces tenemos, y en todos los gastrópodos tenemos lo que se denomina longitud total, que corresponde a la longitud peristomal también, que es de la parte anterior a la posterior. A esto se le llama longitud peristomal o longitud total. Tenemos la longitud total en el caso de los ostiones, ¿verdad? Donde el crecimiento es hacia el frente, por lo tanto esta es la longitud total. En el caso de bivalvos, y en el caso de los cefalópodos, la longitud total se mide desde la cabeza hasta el final del ojo, porque estos tentáculos, si bien es cierto, crecen mucho, no tienen un crecimiento más regular y como estándar se mide este tamaño, que corresponde a lo que sería también la cabeza de los calamares, desde que termina el manto con la punta de la plúmula. Bueno, como hay diferencias anatómicas, también las hay entre la presencia en el desarrollo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ahí dice gastrópodos marinos primitivos. Tenemos que en los primitivos, ¿cierto?, en los marinos, que son los de importancia comercial, tenemos que hay una presencia de la primera larva, que se denomina trocófora, la segunda larva, que se denomina Belliger, un juvenil y un adulto. Sin embargo, la mayoría de los gastrópodos marinos hoy día tienen una etapa bastante planctónica, bastante larga, y que tiene que ver también con lo que nosotros conocemos en la acuicultura. Aquí tenemos, si bien estamos mostrando un gastrópodo, pero lo mismo ocurre en el caso de los bivalvos filtradores, como los choritos, las almejas, ¿cierto?, y los ostiones, donde el huevo, que mide aproximadamente alrededor de 80 micras de longitud, pasa a una fase de trocófora primero, larval, luego una fase Belliger, que mide aproximadamente 180 micras, y aquí vive la columna de agua aproximadamente 30 días, que es lo que nosotros cultivamos en los centros de cultivo, de producción de moluscos, y es donde se debe alimentar con una gran cantidad de microalgas, para posteriormente metamorfosear y de la columna de agua bajar al bentos y transformarse en un juvenil. Los gastrópodos marinos que han sido más derivados
Y todas las especies de continentales, de agua dulce y terrestre han eliminado las fases larvales. Si ustedes se fijan, no hay presencia de larva trocófora ni de Belliger y pasan de un huevo directo a un estado juvenil. En el caso del mercado, cuando uno va a un lugar de venta de marisco, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de diversidad de especies. Y estas especies, que son las especies de importancia comercial, han pasado la primera etapa, que siempre fueron establecidas a través de las pesquerías. Es decir, lo primero, hubo una gran cantidad de pesquerías de moluscos bivalvos, pero no todos los que nosotros consumimos en pesquería son factibles de ser cultivados. Hay algunos aspectos que son necesarios que ellos cumplan para poder ser candidatos, por así decirlo, a ser una especie cultivable. Entre ellas, el conocimiento de la biología de la reproducción de estas especies es fundamental. Tener ciclos de vida larval corta. Damos un ejemplo. Si bien es cierto, las almejas se venden bastante, si las comparamos con los concholepas que son gastrópodos, que llegan a valer 10 veces más que un ejemplar de almeja, lamentablemente el concholepas no se puede cultivar de una forma efectiva y muy masiva. Se han hecho varios intentos por hacerlo, pero tenemos una restricción, y es que los concholepas tienen una vida larval. La fase larval demora 3 meses en la columna de agua. Por lo tanto, producirlo en sistema de cultivo es bastante engorroso y largo, versus lo que se demora cualquier otro bivalvo, que podrían ser chorozapatos, choritos, cholgas, almejas, donde la fase larval no tarda más de 30 días, pensando en una temperatura estándar de 16 grados. Por lo tanto, esto es más eficiente poder cultivarlo y masificarlo a través de la producción en hatchery. Bien, aquí pueden ver ustedes un ejemplar de almeja también, donde se observa la extensión de los sifones. Este es un ejemplar de garisólida, y garisólida pertenece a la macroinfauna, es decir, vive enterrado en fondos de arena. Es una almeja que es muy apetecida en el consumo nacional y pertenece a un grupo que también a nivel internacional se consume mucho. Los sifones son bastante largos, lo que les demuestra que viven enterrados en fondos de arena, el pie y parte del manto. Aquí vemos un corte por ejemplares machos y hembra de almeja fresca, y si ustedes observan se ve una masa como lechosa en ambas, que nos indica que son ejemplares maduros. En estos animales y en todos los bivalvos no es posible identificar el sexo a través de la simple observación de las gónadas, ni tampoco en forma externa antes de abrirlo. La única forma de identificar a qué sexo corresponden es tomando una muestra de la gónada, de la zona del mesosoma, y haciendo un froti, que es una extensión sobre un portaobjeto para mirar en microscopio. Como pueden ver, entonces, tampoco hay diferencia en la coloración fundamental. Esto tiene que ver más que nada con que nosotros decimos que estos animales no tienen dimorfismo sexual externo ni interno en este caso. Diferente es el caso de los mitílidos. Aquí vamos a ver las especies de mitílidos que encontramos en Chile, que es el chorozapato o Choromitilus corus, Mytilus chilensis, que es el chorito chileno, o quilmahue, también nombre común. Tenemos una especie introducida que por mucho tiempo se le llamó chorito araucano, pero en realidad se llegó a la conclusión, después de varios estudios genéticos, que este ejemplar corresponde a la especie Gallo provinciali, que es el chorito español, y que aparentemente fue introducido en Chile de forma accidental en el agua de lastre de las embarcaciones que venían desde el puerto español hacia nuestros puertos. Este es el chorito, por lo tanto, español, que es el que se comercializa a nivel internacional y que compite en el mercado con nuestro chorito, que es el Mytilus chilensis. Y luego tenemos las cholgas, que es Aula comiater. Se denominan a estos ejemplares mitílidos por la forma mitiliforme que tiene su valva, donde hay acá un ápice, ¿cierto? Está la parte anterior, está la parte dorsal, la parte ventral y la parte posterior. Acá salen los sifones. En una disección de la anatomía de un bivalvo del tipo mitílido, podemos ver las diferencias con las almejas, donde las gónadas están pegadas en el manto
No hay una zona mesosomal como en las almejas, y aquí vemos lo que es el pie. Si ustedes se fijan aquí, la almeja tiene el mesosoma, aquí no está el pie muy separado de lo que es la gónada. Y las gónadas están entonces en el manto. Los procesos de maduración sexual, en el caso de los mitílidos, ¿cierto? Todos los mitílidos, ocurren entonces y uno lo puede chequear rápidamente por el grosor del manto. Mientras más grueso está el manto, quiere decir que hay mayor desarrollo gonadal y por lo tanto el animal se acerca a la fase de madurez sexual. En el caso de parámetros productivos, lo que se le hace es calcular el rendimiento cárneo de este animal, ¿ya? Otra cosa importante es que a simple vista, en el caso de Mytilus chilensis, que es el que estamos viendo aquí, no se ve una diferencia tampoco en color de gónada. Aquí vemos el grosor, como aquí está más maduro el ejemplar, vemos la presencia de un músculo posterior, abductor y posterior y anterior. El pie es un pie bastante corto, y esto es debido a que son organismos epibiontes, es decir, no viven enterrados en fondo de arena, sino que viven adheridos a las rocas. Y para ello también secretan un viso, ¿cierto? Que es un viso que es una constituyente de proteína bioadhesiva, y de hecho de aquí se hizo investigación por mucho tiempo, y hoy día se aplican esos principios, esas proteínas de bioadhesivos para aplicaciones médicas. Finalmente, la anatomía de los cefalópodos, que es bastante diferente al caso de mitílidos, bivalvos mitílidos y bivalvos almeginoides, donde observamos que hay un claro dimorfismo sexual. En el caso de la hembra hay una glándula de la cápsula que hace abultar bastante la parte anterior, que vendría a ser el manto, ¿cierto? Todo esto es el manto, esto es la cabeza, ¿verdad? Y vemos los tentáculos, una glándula digestiva, branquias al lateral, corazón, dos corazones al final de la branquia, y en el macho, en cambio, observamos una gónada masculina sin presencia de glándula de la postura, ¿verdad? Y observamos también aquí la bolsa de la tinta, que también está presente en las hembras, pero aquí no se observa porque está cubierta. Al ver la anatomía de la parte bucal, vamos a encontrar que entre medio de los tentáculos, ¿cierto? Y bajo se presenta dos mandíbulas, que es en forma de pico de loro, y entre medio de ellas se encuentra una rádula, que es una cinta con cientos de dientes. Son carnívoros, por lo tanto ellos lo que hacen es rasgar el alimento. De tal forma que respecto del dimorfismo sexual en el grupo de moluscos, solo en algunas especies es posible identificar dimorfismo sexual, y solamente interno. En este caso vemos ejemplares de choro zapato, de Coromytilus coru, donde los machos el manto es blanco porque la gónada, los espermatozoides son de ese color blanco amarillento, y las hembras tienen un manto de gónada negro oscuro, café en realidad, porque los ovocitos son más grandes y son de color café. En el aspecto comercial, este ha sido uno de los problemas que ha impedido que que es un muy buen producto, se pueda masificar en producción, ya que el mercado solo requiere por el sabor a los machos y no a las hembras. Finalmente, la disección de un gastrópodo del grupo de los neogastrópodos, que son bastante avanzados. Es muy compleja esta disección, y solamente vamos a mencionar que en este caso se le sacó la concha a un trumulco, que es un caracol espiralizado, ¿cierto? Y con torsión, y vemos que está el pie y está la masa visceral. El poro genital de la hembra se encuentra a esta altura, y en el caso del macho existe un tentáculo, una proyección que corresponde al pene y que se encuentra sobre el tentáculo externo derecho del animal. Es muy fácil identificar el sexo cuando uno saca las valvas. Sin embargo, para poder sexar estos animales para producción, lo que se hace es hacerlos que se peguen a un vidrio, levantar la concha y poder observar entonces si se observa presencia o no presencia de órgano copulador. Eso sería, por lo tanto, el dimorfismo sexual en este grupo se presenta y es directamente por la observación de órganos reproductores. Estos animales, cabe mencionar que son animales que cuando se genera la cópula, la hembra tiene una bolsa que se llama bursa copulatriz,
en la cual almacena los gametos masculinos y los puede portar por varios meses. Los fecunda después cuando las condiciones ambientales son favorables. Ejemplo de ello, por ejemplo, es Concholepas concholepa, el loco, donde las hembras, una vez que copulan, pueden permanecer varios meses con los espermatozoides y ellas ovipositan sus cápsulas solo cuando las estaciones y las condiciones ambientales les son favorables en términos de productividad de fitoplancton principalmente. Eso sería todo. Con esto terminamos la clase de anatomía de moluscos. Gracias.